Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y en el vídeo de hoy vamos a ver el segundo componente de esta terapia de reprocesamiento del dolor, que sería el descubrir si nuestro dolor tiene como base una lesión estructural o realmente no existe ninguna lesión estructural que sea la responsable de nuestro dolor, que es lo que llamaríamos el dolor nociplástico. Es decir, lo que tenemos que averiguar si realmente nuestro dolor es producido por una mala interpretación cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos los tipos de dolor y entre ellos hablamos del dolor nociplástico, que era aquel cuando no existe ninguna nocicepción ni existe lesión en el sistema nervioso. ¿Vale? La terapia de reprocesamiento del dolor se basa en que la mayor parte del dolor crónico es de naturaleza nociplástica, es decir, el dolor no es producido por ningún daño estructural, sino que tiene su origen en una mala interpretación cerebral. Entonces, ¿el segundo componente cuál es? El segundo componente era el recopilar y reforzar mediante evidencia personal de que nuestro dolor crónico es realmente causado por el cerebro y por lo tanto puede ser revertido, ¿vale? Este segundo componente es igualmente primordial, ya que es llegar realmente al convencimiento de que nuestro dolor no tiene un origen estructural, sino que es producido por una mala interpretación cerebral, con lo cual lo que tenemos que hacer es reeducar a ese cerebro para revertir el dolor, ¿vale? Se estima que la mayoría de los dolores crónicos no se sabe muy bien el origen del dolor y por lo cual lo que tenemos que hacer es examinar nuestro dolor. El dolor que tenemos hay que estudiarlo en base a nuestra evidencia personal, que ahora veremos un poco cómo podemos discernir si realmente nuestro dolor es nociplástico o no, pues en base a nuestra evidencia personal llegar a la conclusión realmente de que nuestro dolor es nociplástico. ¿Cómo saber entonces? ¿Cómo saber si nuestro dolor es nociplástico? Pues realmente no es fácil distinguir entre el origen del dolor, el dolor de origen físico y el dolor que se ha producido por una mala interpretación cerebral. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto que en la resonancia magnética funcional que se activan realmente los mismos centros nerviosos, digamos, los mismos centros del dolor, tanto en uno como en otro. Tanto el dolor de causa física como el dolor sin daño físico activan las mismas regiones del cerebro. Por ejemplo, se hizo un estudio de hipnosis, ¿vale? En el cual, bueno, pues se coge un grupo de personas a las cuales, en principio, viendo el efecto bajo resonancia magnética funcional, ¿vale? Se les producía dolor aplicándoles una sonda caliente, ¿vale? Entonces se vio por resonancia cuáles eran los que se activaban, los centros cerebrales que se activaban. Pues bien, en una segunda fase, a esas mismas personas, mediante hipnosis y por sugestión, se les hace, se les provoca ese mismo dolor y se ve por resonancia magnética funcional que se activan los mismos centros cerebrales, ¿de acuerdo? Entonces realmente es por lo que realmente es el mismo tipo de dolor, tanto si es por causa física como si no es por causa física. Es decir, los mismos centros a nivel cerebral se activan tanto para un lado como para otro, ¿de acuerdo? Por lo cual realmente es difícil distinguir uno mismo, es decir, el que lo sufre no sabe distinguir un dolor por causa física de un dolor que no sea por causa física. Entonces vamos a ver 10 características que podrían indicar que realmente tu dolor es una errónea interpretación cerebral, ¿vale? Que es un dolor de tipo nociplástico. La primera, si el dolor es originado ante una experiencia de estrés o empeora en momentos estresantes, ¿de acuerdo? Muchas veces el dolor debuta en periodos de mayor estrés o también se agudiza en periodos de estrés, ¿vale? Pues, ¿qué pasa con el estrés? Que el estrés al final pone al cerebro en alerta máxima y puede desencadenar el dolor. Es decir, que la primera característica, si tenemos este tipo de características de nuestro dolor, podría indicar que el dolor es nociplástico. Segunda característica, que aparezca el dolor sin lesión alguna, ¿vale? Es decir, si el dolor aparece sin nada que lo justifique, puede indicar que el dolor es nociplástico.
Incluso lo normal es que el dolor originado tras una lesión al final desaparezca tras la curación de esa lesión. Es lo que otros autores, en vez de llamarlo como dolor nociplástico, lo llaman sensibilización central. Es decir, debido a que lo que hemos visto, que cuando se produce dolor, lo que se produce es, se producen fuertes conexiones entre las neuronas, ¿de acuerdo? Si esto se repite en el tiempo, esas conexiones neuronales se fortalecen, con lo cual existe la posibilidad de que cuando el dolor desaparece, realmente la causa física desaparece, ese dolor continúe en el tiempo, ¿vale? Debido a esas fuertes conexiones neuronales. Tercera característica que indica que el dolor es nociplástico, cuando aparecen gran número de síntomas. Realmente, si llegamos a descartar que realmente tengamos una enfermedad sistémica, es decir, que afecte a todo el organismo, es muy poco probable que tengamos afectadas varias zonas del cuerpo a la vez. O sea que el dolor, cuando lo tenemos en varias zonas del cuerpo a la vez, puede indicar que realmente el dolor es nociplástico. Es muy raro que tengamos lesiones a la vez en varios sitios del cuerpo. Es decir, que todo esto va a indicar que el dolor es nociplástico. Cuarto factor que indica que puede ser que el dolor sea nociplástico, cuando se desencadena por factores externos, ¿vale? Es decir, si el dolor se desencadena por algo que no tiene que ver con el cuerpo, puede indicar que el dolor es nociplástico. Por ejemplo, cuando el dolor cambia en base al clima. No, es que cuando viene el frío o cuando llueve me duele más. O yo tengo dolor más por la mañana que por la tarde. Por la tarde es cuando estoy peor. O ante oído de sonidos, olores. Es decir, realmente todo esto son respuestas condicionadas. ¿De acuerdo? Es decir, que puede indicar que el dolor es nociplástico. Quinta característica que puede indicar que el dolor es nociplástico, cuando aparecen los síntomas simétricos. Esto quiere decir, por ejemplo, es muy inusual realmente desarrollar al mismo tiempo un problema físico en ambos lados del cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nos duelen, pues no, es que no me duelen las manos, o me duelen los pies, o tengo dolor de cabeza en los dos lados. Es decir, que realmente todo esto es muy raro que aparezca a la vez y podría indicar que el dolor es nociplástico. El sexto lugar, tenemos que cuando el dolor no responde a ningún tratamiento, es decir, cuando vemos que nos hemos tomado todo tipo de medicamentos, cuando nos han hecho todo tipo de infiltraciones o incluso cirugías y esto no responde, todo esto podría indicar que realmente el dolor es nociplástico, ¿de acuerdo? Que no existe lesión que lo justifique ese dolor. Séptima característica que puede indicar que el dolor es nociplástico, la ausencia de un diagnóstico físico, ¿de acuerdo? Si hacemos un examen médico, hacemos analíticas de sangre, de orina, de diferentes tipos, pruebas de imagen, etcétera, y realmente no se encuentra nada que justifique el dolor, pues todo abogará porque será nociplástico, ¿de acuerdo? Existen diferentes enfermedades que cumplen estas características, por ejemplo, en los casos de fibromialgia o, por ejemplo, los de síndrome de fatiga crónica, el dolor lumbar primario que hemos visto, es decir, cuando tenemos dolor lumbar pero realmente no hay nada que justifique ese dolor, que la mayoría del dolor lumbar es primario. En el caso de cefaleas, migrañas, la mayoría de ellas, digamos, no existe nada que lo justifique ese dolor. En el síndrome de intestino irritable no se suele encontrar nunca nada que justifique esas molestias intestinales, ¿de acuerdo? O por ejemplo en el dolor pélvico crónico, muchas veces tampoco existe nada que justifique ese dolor, ¿de acuerdo? Pero no solo ausencia de diagnóstico físico, sino que existe muchas veces que aun teniendo diagnóstico, muchas veces ese diagnóstico es equivocado. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos hablado de que realmente muchas veces los médicos estamos muy motivados a encontrar algo, a ponerle un nombre a lo que te sucede, a dar siempre un diagnóstico aunque no sepamos realmente lo que está pasando, ¿de acuerdo? Es decir que, bueno, pues que muchas veces sí, nos diagnostican, pero realmente el diagnóstico es erróneo. Octavo rasgo que puede indicar que el dolor es nociplástico. Bueno, pues existen unos rasgos de personalidad que pueden, digamos, que justificar el que puedan tener dolor crónico. Por ejemplo,
muchos pacientes con dolor son propensos a la autocrítica, a presionarse a ellos mismos, a preocuparse en exceso. Entonces se ha visto que en personas generalmente perfeccionistas, las que son muy meticulosas, las que intentan, por ejemplo, que intentan siempre agradar a los demás, o las que sufren de ansiedad, estas personas tienen mucho más riesgo de padecer dolor crónico, ¿de acuerdo? Y con lo cual, cuando se da el dolor crónico en este tipo de personalidades, abogaremos porque generalmente el dolor sea nociplástico. En noveno lugar, a mí se ha visto que cuando existen problemas en la infancia, ya que es por traumas, por problemas de abuso, adicciones de los padres, es decir, aquellos que han tenido una infancia problemática, digamos, tienen más riesgo de sufrir, más propensas a sufrir el dolor crónico en la edad adulta, ¿de acuerdo? Ya que esto lo que va a provocar es que todo se vea como una amenaza, es decir, esos traumas, esos problemas que han tenido en la infancia se quedan, digamos, en la mente y generalmente son personas un poco temerosas, digamos, es decir, vale, todo se ve como una amenaza y eso provoca muchas veces que estemos en alerta máxima, digamos, y eso produzca dolor. Y en el último lugar, cuando los dolores se extienden o se desplazan, eso también podría indicar que es nociplástico, es decir, te empieza, por ejemplo, a lo mejor a doler la zona lumbar derecha y poco a poco luego te va a la izquierda, luego te va hacia arriba y al final acaba terminándote doliendo toda la columna. Pues eso también podría indicar que el dolor es nociplástico. O, por ejemplo, un día te duele un hombro, otro día te duele una rodilla, al siguiente te duelen las manos, es decir, que los dolores un poco que se desplazan de un sitio a otro sin nada que lo justifique, eso también podría indicar que el dolor es nociplástico. Entonces, una vez que me basan a nuestras características, vemos que, o pensamos, realmente estamos ya convencidos de que nuestro dolor es nociplástico, lo que tenemos que ver es quién es el responsable de nuestro dolor, ¿de acuerdo? Es decir, para poder tratar o eliminar nuestro dolor, lo que primero tenemos que hacer es saber la causa de nuestro dolor, por qué se origina, ¿vale? Si no, pues es complicado saber quién va a ser el responsable de nuestro dolor. Entonces, ¿por qué nuestro cerebro realmente malinterpreta las señales que le llegan? ¿O qué es lo que nos hace estar en alerta máxima y provocar que nuestro cerebro se convierta en un cerebro temeroso? ¿De acuerdo? Pues la mayoría de las veces, por no decir prácticamente casi siempre, el responsable es el miedo, ¿vale? El miedo realmente es el combustible que alimenta el dolor. Y es lo que veremos en el vídeo siguiente, cómo el miedo, en base al estado de alerta máxima que nos provoca en el organismo, es capaz de producir o perpetuar el dolor. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Entonces, como conclusiones que podemos ir sacando ya de esta terapia, digamos. El primer paso de esta terapia es saber cómo se genera la sensación dolorosa. Luego, cómo ese aprendizaje recibido tiene un importante papel en la generación de la sensación dolorosa, pues lógicamente lo que tenemos es la posibilidad de eliminar ese dolor reeducando al cerebro, ¿vale? Esta es una conclusión que tenemos que tener muy, muy presente, es decir, igual que si el dolor es producido por un aprendizaje erróneo, reeducando ese cerebro podemos eliminarlo. Y en segundo lugar, hay que llegar a la conclusión, en base a nuestra evidencia personal, a nuestras características del dolor, de que nuestro dolor no tiene ninguna base estructural, por lo que tenemos la posibilidad de eliminarlo por nosotros mismos. ¿Vale? Pues nada, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado, darle al like para apoyar el canal y comentarlo con vuestros amigos. Y si todavía no estáis suscritos, pues suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y igualmente, si queréis dejar algún comentario, pues abajo en comentarios lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo.